Recording is on. Muy bien. Bueno, chicos, les comparto, hacemos un repasito rápido de lo que hablamos hasta la semana pasada. ¿Sí? Bueno, venimos desarrollando todavía la unidad 2. ¿Sí? Estuvimos hablando de lo que es la organización de los datos. Recuerden que en la unidad 1 hablamos de qué era un dato, la información, definimos unidad de análisis, población, hablamos de qué es una investigación, las fuentes de los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después empezamos a hablar de cómo organizar los datos y la información estadística que relevamos a partir de un trabajo con fines estadísticos. Y hablamos de la matriz de datos, ¿recuerdan? Bueno, conocimos el concepto de matriz de datos, ¿sí? Y vimos un ejemplo de la matriz de datos, ¿sí? ¿Recuerdan? Que es una tabla con columnas y filas. En las filas está cada uno de los individuos que respondió a la encuesta o el relevamiento de datos en la investigación. Y en cada una de las columnas están asentadas las distintas variables que fueron de interés para esa investigación. Variables serían las preguntas que se le hicieron a cada individuo. Bien, posteriormente seguimos explicando la matriz de datos y hablamos de lo que fue una notación básica, que significa. Después trabajamos un ejemplo de un estudio que nos viene acompañando casi desde que empezó la unidad 2, de un estudio que está redactado en el libro que estamos usando, un estudio que se hizo por los mismos autores del libro en la Facultad de Humanidades. Sí, bueno, esa es la matriz de datos para ese relevamiento de datos. Hicimos una tarea, ¿sí? A ver si se acuerdan, que basa una serie de preguntas. Tuvieron que armar una matriz de datos ustedes. Y posteriormente a eso empezamos la segunda clase, que fue respecto más cómo resumir la información que encontramos en la matriz de datos, sabiendo que la matriz de datos es una tabla muy amplia y la información, si bien está completa, es difícil mentalmente poder separarla y poder hacer un análisis rápido si tenemos que mirar toda una matriz de datos. Y empezamos a hablar de que hay distintos tipos de análisis de acuerdo a la cantidad, a las preguntas que tengamos en el estudio, la investigación, y de acuerdo si esas preguntas incluyen una sola variable o incluyen la relación de dos o más variables, ¿sí? Dijimos que hay estudios, análisis univariado, cuando es solamente una variable la que estamos estudiando, por ejemplo, cuando solo estudiamos sexo. Después hay otro estudio que es bivariado, cuando se tratan de variables, cuando las preguntas que tenemos incluyen la relación entre dos variables, por ejemplo, una relación entre sexo y edad, o multivariado cuando incluyen mayor cantidad de variables. Bueno, y posteriormente les dije que nos íbamos a abocar hasta casi todo el cuatrimestre a lo que es el análisis univariado, ¿sí? Ahí empezamos a hablar de lo que eran las distribuciones de frecuencias. Hablamos de cómo se construye una distribución de frecuencias, ¿sí? Y eso fue el meollo central de la clase pasada. Hablamos de que era una frecuencia absoluta, ¿sí? Que eran las distribuciones de frecuencias, y montamos un ejemplo de distribución de frecuencias también, ¿sí? Hablamos de que son distintos las formas de resumir la información cuando las variables son categóricas o cuando son numéricas. Y la semana pasada empezamos a hablar de las categóricas. Y hablamos de que hay dos tipos de recursos para resumir una variable que aparece dentro de una matriz de datos, ¿sí?
Entonces dijimos que hay un recurso numérico y un recurso gráfico. Cuando hablamos de variables categóricas y un recurso numérico, hablamos de las tablas de distribución de frecuencia, ¿sí? Y ahí encontramos, por ejemplo, que en la variable sexo, ¿sí? Aparecen dos valores, varón-mujer, y se distribuyen de acuerdo a lo largo de todos los individuos, siguiendo el ejemplo que dimos que se viene desarrollando en el libro respecto a esa investigación que hicieron los docentes que escribieron el libro. ¿Sí? Eran 139 estudiantes, ¿sí? Y de esos 139 estudiantes, ¿cómo se distribuyeron entre los valores varón y mujer? Eran 30 varones y 109 mujeres. Y hablamos de que en una distribución de frecuencia, la suma de cada una de las distribuciones, o sea, la distribución para varón y la distribución para mujer, debe sumar el total de individuos observados, ¿sí? Dijimos que esa tabla era una tabla de distribución de frecuencia. Después hablamos del recurso gráfico para variables categóricas, ¿sí? Y les dije que existe dos tipos de gráfico. Uno es el gráfico de barras, ¿sí? Donde sobre el eje horizontal o el eje de la X va cada uno de los valores. Acuérdense que los valores en una variable categórica son nombres, por eso acá en cada uno aparece varón o mujer. Y que en el eje vertical o de ordenadas van las frecuencias absolutas, ¿sí? Y acá tenemos representada la tablita anterior, ¿sí? La que decía que si era, entre todos los estudiantes eran 109 mujeres y 30 varones. Bien, después le dije que hay otra opción de graficar a una variable categórica y les nombré y les di un ejemplo del gráfico de torta o de sectores, que también se lee casi igual que el gráfico de barras. Bueno, después tocamos las variables numéricas, ¿sí? Y dijimos que va a depender las herramientas que usemos para resumir a esas variables numéricas, si son variables numéricas con pocos valores diferentes o con muchos valores diferentes. Y la clase pasada desarrollamos las que tienen pocos valores diferentes. Y de vuelta, al igual que las categóricas, hay un recurso numérico y un recurso gráfico. En cuanto al recurso numérico, les mostré una tabla de vuelta, una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Donde teníamos de vuelta la variable con la distribución de la cantidad de estudiantes, para el ejemplo que veníamos siguiendo, la distribución de la cantidad de estudiantes para las horas que miran televisión cada uno, ¿sí? Y abajo hicimos una lectura, ¿sí? Una pequeña lectura de lo que veíamos en esa tabla. Bien. Después vimos el recurso gráfico y hablamos de lo que era el gráfico de bastones, ¿sí? Y les mostré un gráfico de bastones y si bien hay una diferencia entre el que les presento acá y el que está en el libro, se debe a las posibilidades que me brinda el Excel para graficar. Este grafiquito lo hice con Excel, ¿sí? Por eso por ahí la diferencia. Y bueno, nuevamente abajo del gráfico una lectura de lo que se ve en ese gráfico. ¿Por qué hago hincapié en esa lectura? Porque parte central de la materia va a ser poder hacer esas lecturas, esos análisis, una vez que vemos una tabla, que vemos un gráfico, ¿sí? Poder leer y poder contar qué es lo que se ve. Bueno, y ahí les había dejado una pequeña tarea, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo le fue. Vamos a ir desarrollando, ¿sí? La primera tarea, la que estaba en el punto 2. Bien, voy a
Voy a pasar al libro, ¿sí? Un ratito. Bueno, la tarea decía, realizar la actividad 2 del libro, que estaba en el apartado de la unidad 2 de la guía de actividades, ¿sí? Página 168. ¿La resolvieron? ¿Quieren mostrarme algunos de los que hicieron o vamos resolviendo juntos? Sí, profe, yo resolví, pero ¿Sí? igual tengo una duda. A ver, contame. Porque yo en lo que es las variables Sí. le puse como nombres extranjeros, pero no sabía, o sea, no sé si Eh, está bien. puede ser, puede ser. Y en el otro puse el número de turistas, Extranjeros o turistas puede ser. porque en la otra columna puse el número de turistas. Ajá, muy bien, muy bien. ¿No te animás a mostrarnos tu trabajo desde la computadora? Sí, pero no sé cómo se hace eso, profe. ¿No? Bueno, fíjate que si podés abrir tu trabajo en la esquinita a la izquierda de la computadora, de la pantalla acá de la videollamada de Jitsi, vas a encontrar Sí, un botoncito a la izquierda, bien abajo, un botoncito que dice compartir su pantalla. Vas a parece hacer una clic pantalla. ahí en compartir pantalla y vas a ver que te abre una ventana de diálogo con 3 pestañas. Vas a ir a ventana de la aplicación y ahí te va a aparecer en una de las ventanitas tu trabajo. Seleccionas tu trabajo y le das clic abajo en el botoncito que dice compartir. Profe, está todo en inglés. Profe, muéstrele usted, comparta pantalla de eso, a ver. Ah, porque no. Bueno, para cambiar el idioma, en la otra esquina de la pantalla, a la derecha abajo, van a ver que hay 3 puntitos. Bueno, Sí, pueden seleccionar, le hacen clic a esos 3 puntitos y van a ir al botón que si está en inglés va a decir Settings, ¿sí? Van sí. a seleccionarlo y van a ir a la pestaña que dice More, o sea, más en español. La cliquean y van a encontrar un menú desplegable que dice Language, ¿sí? O idioma en español. Y ahí buscan eh, español. Tienen 2 opciones, español o español de Latinoamérica. Ah, sí, ahí cambió, profe. ¿Sí? Sí, ahí cambió también. Sí, ahí cambió. Vale, genial. Genial. Ah, y es otra cosa. Bueno, dale. ¿Vas a mostrarnos tu trabajo? ¿Cómo se mostraba el trabajo? Ay, perdón. Bueno, primero, anda a la carpeta donde tenés guardado tu trabajito y abrilo. ¿Sí? Sí tengo abierto el trabajo. Perfecto, bien. Ahora, volvés al navegador, a la videollamada, y abajo, a la izquierda, vas a encontrar un botón que se parece a una pantalla y se llama compartir pantalla. Al lado de la manito. Ajá. Lo cliqueas y te va a aparecer una ventana que dice compartir tu pantalla y te da como 3 pestañas. Una dice toda la pantalla, ventana de la aplicación, pestaña en Chrome. Bueno, si seleccionas ventana de la aplicación, ¿sí? Aquí va a aparecer tu trabajo. ¿Así? Eso, muy bien, qué grande, vamos aprendiendo todos juntos. Profe, hay Sí. una de las chicas puso quisiera hablar. No sé si lo puede A hablar. ver, y sí que hable. ¿En el chat escribió? ¿Quién era? Calcaterra desea hablar. Sí, te escuchamos, Antonella. Ah, no, fue sin querer porque quise apretar qué era. Ahora están chusmeando qué es cada botón. Bueno, Claro, no el sabía botón qué que era. habrás apretado es la manito. La manito es como cuando levantas la mano y pedís la palabra, ¿sí? Entonces, Ah, esa es otra metodología también. Cuando tengan ganas de hacer preguntas o hacer aclaraciones o contar alguna experiencia de ustedes, pueden hacer clic sobre la manito y todos vamos a ver que hay una persona que quiere hablar, ¿sí? Y si yo no me callo, ustedes me dicen, profe, como acabaron de decirlo, la compañera, el compañero quiere hacer un aporte. Y ahí listo. le meten, ¿sí? Dale, profe. Dale, bueno. A ver, contanos. ¿Quién nos comparte la pantalla? A ver, Jimena, dale, contanos. primero hice la tablita y Sí, marqué de un lado las variables y los nombres. ajá, Y ubiqué todo
del otro lado los números que me daba de los números de turistas. Perfecto. Pero en la consigna los otros países no me daba la cantidad. Claro. Entonces usé la Esa era una fórmula, trampa. Bien, esa era una trampa. y despejé F6, que era lo que me faltaba, sería. Ok. Y ahí me dio el valor, que no puse al final el total ahí, pero Ajá. me dio el valor y ahí recién le puse su valor en el cuadrito, sería. Muy bien, muy bien. Y después hice los gráficos. Ajá. Hice los dos, pero Bien, bien, está bien. los hice así, los hice con Excel también. Muy bien, me encanta. Quedó este y con los valores y el otro no sé dónde quedó. Acá. Bien. Bien, 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 bien. Y está el otro también, pero por A ahí ver. alguien quiere, por ahí alguien más quiere. No sé. ¿Alguien más quiere mostrarnos su trabajo del primer punto? Ay, profe, yo tengo, pero no tengo compu, así que no le puedo mostrar. Ah, qué canchero que son, ¿eh? Bueno, no importa. No Hoy- sé, no sé cómo hacer para mostrarle. De última giro la cámara y le muestro de la tablet, qué sé yo. No, está bien, no se preocupen. Porque yo hice distinto al de ellos. Ah, sí, a ver, contanos, ¿cómo hiciste? Yo, por ejemplo, en el primer gráfico, o sea, si bien usé el mismo gráfico que Jime, Ajá. el de barras, yo no le puse el total en el gráfico. Bien, es una opción, sí. Y Yo después en el otro, particularmente prefiero no poner el total, pero de acuerdo a qué quiero mostrar, se puede colocar también. ¿Sí? Yo le bueno, puse, pero no sabía si iba o no, entonces le dejé así nomás. Ok. Lo que sí, al total, yo estoy viendo que pusiste en el gráfico de torta. Sí, por eso, y Bueno, puse los dos, pero en no sabía. en el de torta, está Ajá. muy mal que esté. Ah, ok. ¿Sí? Porque ya Sí, todos las distintas claro, categorías, Mercosur, Chile, América Latina, Estados Unidos, claro, son el bla, total. bla, 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 entre todos van a sumar el total, van a sumar esa torta, ese 100%, ¿sí? Sí, sí. Por eso ya Igual el le dejé así total ahí porque ya es de más. Por eso no, no. fíjate que en tu gráfico, viste, el que corresponde a total, ocupa exactamente la mitad del gráfico. ¿Sí? ¿El borro? Ay, ¿Por qué borré todo. ocupa la mitad? ¿Por qué ocupa la mitad? Justamente porque si sumas todos las otras categorías por separado, suman también exactamente 1.932.000. Entonces, 934. Lo que vos estás mostrando ahí en realidad son casi 4 millones en tu Sí. gráfico, ¿viste? Y no los 1.934.000. Ah, bueno, perfecto, está bien. ¿Ah? Bueno, Sí. entonces, para el de torta, no agreguen el total, ¿sí? Porque ya la torta de por sí es el total. Sí. ¿Va? En el de barra es una opción, si quieren agregarlo o no. Yo por lo general no le agrego, pero en el de sectores sí no lo agrego. ¿No? Okay. Yo puse en el gráfico de sectores, puse por porcentaje. ¿Está mal? No, no está mal. Puede quedar más completo siguiendo la consigna. Puede ser más completo si tiene el absoluto más el porcentaje, ¿sí? Pero está bien tu idea de cómo lo hiciste, porque por lo general cuando mostramos una torta, lo que queremos mostrar es el peso relativo de cada una de las categorías, ¿sí? Dentro del total, de toda la distribución de esa variable, ¿sí? Está bien también usarlo el porcentaje, ¿sí? Ok. Bueno, ¿alguien más sobre el punto 1 o pasamos al siguiente? Digo, claro, el punto 1 del trabajo, que en realidad es la actividad 2 del libro. Una pregunta, en los nombres de las variables. ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo? A ver, ¿quién me hablaba? Agustina. Sí, decime. Que yo puse diferentes los nombres de las variables que como tiene Jimena.
No creo que hayas puesto distinto. A ver, No tan distinto, pero A no, ver, no como había decime, puesto. ¿cómo sería, qué nombres de variables? En la tabla puse países y número de extranjeros, número de pasajeros extranjeros. Ajá, Y en el gráfico de sectores puse pasajeros extranjeros que llegaron a Buenos Aires, pusiste el nombre coma, completo. sí, Bien, está bien, está también es bien. una opción. Ese sería el nombre de tu variable. Sí, Ok. Pasajeros extranjeros que llegaron a la ciudad de Buenos Aires del aeropuerto Newberry ujú. y le pusiste el nombre completo. No con el aeropuerto, pero hasta Ah, el bueno, año sí. está. Pero se entiende que son los extranjeros que llegaron a Buenos Aires. Ok. Sí, bueno, eso es lo importante de cuando escriben, de que se entienda cuál es el nombre de la variable, de qué estamos hablando, ¿sí? De que son personas extranjeras, turistas extranjeros que llegaron a Buenos Aires, uno o el otro, que se entienda que se habla de eso, ¿sí? Ok. Ok, perfecto. Y respecto a los valores, pusiste lo mismo, los valores de la variable, Mercosur, chileno, América Latina, esos son los mismos. Sí, yo no hice la fórmula, me dio bien igual. Bien, sí, está bien, me encantó. Me encantó que la compañera haya usado la fórmula. Yo, sinceramente, ¿saben cómo hice? Copié en Excel los valores, le apliqué la fórmula sumar y le saqué la diferencia con el que me faltaba. Listo. No, También profe, yo hice hice lo lo mismo. mismo, pero nada más que apliqué la fórmula. Para el otro punto sí usé Excel porque me quedaba loca con los numeritos 1, 2, 3. Entonces ese sí hice con Excel, era más fácil. Sí. Está perfecto. Bien. Ok. Bueno, ¿me muestran el segundo punto? Cierro el mío si alguien... ¿Alguien más quiere mostrar lo que hizo? Para dejar de compartir la pantalla, abajo hay un botoncito que dice dejar de compartir. Y ahí ya... Ya encontré. Muy bien. ¿Alguien más que quiere mostrar el segundo punto? Pero ¿No? no sé si está bien. Y que si no sabemos. Ahí comparto, voy a ver si puedo No hay que tener compartir. vergüenza. Si está mal, corregimos y aprendemos todos. ¿Sí? Ok. No, me deja compartir, no me da la opción de compartir, así que no voy a poder compartirlo. Ay, qué oportuna. Ah, no, acá pude. Encontré. ¿Sí? No sé si se ve. Sí. No Bueno, sé si tienen los mismos ¿quieren valores. No sé. ¿Estás pudiendo compartir? Ahí ¿Se está. ve o no? Sí, se ve. Ok. Bueno, dale, contame. Contanos en realidad todo. Yo no usé Excel. ¿Ah? Conté uno por uno. Contaste palito por palito. Qué laburo. Sí, la verdad que sí. Yo No me conté avivé 3 veces y me salió para mal. usar Excel. Bueno, a ver. Y la tablita que la primera noche tenía 67, 2 noches habían 57, 3 noches 31 y 4 noches solamente uno, que me dio el total. Que el de una noche está mal. Es que puede ser porque yo no sé si No, conté. te estoy gastando. Te estoy gastando. Profe. Tienes que volver a No sé si contar está todo. bien. Un error seguramente tiene. Te estás jodiendo. No, te estaba gastando. ¿Qué tal? Ay, bueno. Y Bueno, después hice el gráfico de sectores de vuelta con los porcentajes. Ajá. Bien. No sé si tienen Profe, igual. Sí, ¿quién una más habló? consulta, Sí. Jimena. La descripción de los gráficos hay que hacer, yo no hice porque no sabía eso. La descripción sería la lectura. Claro. Y todavía no les pedí, pero el trabajo que les voy a dar hoy al cierre de la clase se va a basar en eso.
Ah, Sí, va a bueno. ser algo cortito, así que no se preocupen por lo que hicieron acá. Ok. Bueno, Pero, eh, profe, sí, Agustina, es tu pantalla la que estamos viendo, ¿no es cierto? ay no, la que habla es Carla, perdón. Ok, sí, Almeida, Carla, contame. Perdón, es que tengo una duda. Sí, Porque yo para esta tabla yo usé gráfico de bastones, no usé gráfico de torta. bueno, a eso iba. Yo también. Le iba a decir a Agustina que no está mal el uso de ese gráfico de tortas porque ya nos mostró porcentajes, ¿sí? Ujú. Pero la orientación de la actividad, ¿sí? Si se fijan cómo venimos desarrollando los temas, apuntaba a usar el gráfico de bastones, ¿sí? Ok, ¿Ok? ok, ok. No te estoy retando, ¿sí? No, perdón, está Recuerden, bien, no recuerden sabía con cuál, ¿eh? que no sabía con cuál hacer Claro, y me pareció un poco más entendible, entre comillas, por así decirlo, el de sí, sectores que el otro, pero para el próximo trabajo hago con el otro gráfico. claro, sí, porque vieron que veníamos hablando de lo primero, de qué herramienta usar con las categóricas y después con las numéricas. Y con las numéricas, con pocos valores, si bien la herramienta para trabajar numéricamente es casi igual o parecida a la de las categóricas, en cuanto a lo que era la variable, la representación gráfica de una variable numérica con pocos valores, la recomendación del material que estamos usando era usar un gráfico de bastones, ¿sí? Ok, Y esa para cuando mostramos los valores absolutos. Lo tuyo no está mal porque nos mostraste porcentajes. Si bien no se adecua a la consigna, está bien. Sé que sabes usar ¿cómo es? Los gráficos de sectores, ¿está? Así ok. que, bueno. Chicos, yo les puedo mostrar lo que hice yo, Sí, ¿sí? Bueno, rapidito les No, muestro. profe, porque lo de usted va a estar bien. sí, No sé, ustedes le ven algún error, me avisan, ¿sí? Yo lo tengo acá en Excel, ¿sí? Copié la tablita completa. No crean que copié número por número, agarré y usé un programa para pasar de PDF a Excel y me copié la tabla acá completa, ¿sí? Y después, ¿qué hice? Llevé todo a una hoja aparte y, o sea, sobre todo la parte ¿ven en la columna B donde dice encuesta? Sí, Bueno, a esa columna, no sé si ya saben usarla o no, si saben usarla, genial, y si no, la van aprendiendo. A esa columna B, ¿sí? Yo la copié, ahora les muestro, la llevé a una nueva hoja, la pegué ahí y usé una función del tratamiento de datos de Excel, ¿sí? Acá arriba en la pestañita datos, que se llama quitar duplicados. Cuando quité duplicados, ay, ahora me dice que no se encontraba valores duplicados, ahora me está jodiendo. Ah, no, qué tonto. Estos son los números perdón, es la otra columna, la columna de noches, ¿sí? La columna de Sí. noches, sí, ahí sí, claro, exactamente. La otra no hay duplicados porque son cada uno de los turistas. La columna de noches, a esta sí, le apliqué la función quitar duplicados, los datos. Me quedaron solamente los valores, uno de cada un valor original, ¿sí? Bueno, a esos valores así separaditos, 1, 2, 3 y 4, los ordené primero y los llevé de vuelta a una tablita y la armé acá. ¿Ok? Y para contar la cantidad de veces que aparecía el valor 1, el 2, el 3 y el 4, usé una fórmula de Excel que se llama contar sí. ¿Sí? No sé si ya la usaron, la conocen. Entonces Sí, profe. yo le digo a la compu, la fórmula me pide que tome un rango, el rango que voy a tomar son todas las noches, ¿sí? Todas las noches, y le voy a decir que me cuente si me aparece el valor 1. Entonces me contó cuántas veces apareció 1, cuántas veces me apareció 2, cuántas veces 3, cuántas veces. Y sí, es igual a tu tablita, Agustina. No te preocupes que estaba bien.
Profe, le hago una pregunta. Señor, diga. En el contar sí, acá usted apretó solo una vez y ya se le seleccionó la cantidad de noche de la 1 a la 4. Fue así. Porque yo hice de 1, después de 2, después de 3. Bueno, yo arrastré la fórmula. Fíjate, mira, la escribo acá y la van viendo. Pongo igual, contar sí. Epa, Claro, profe, y después cambió al final nomás de el 1 que puso 2 y después 3. No, le De la puso el signo fórmula. peso. El signo peso, profe, para separarlos. ¿No? No usar el signo de peso. Ay, callale a tu caniche, hay un caniche en la gana. Bueno, fíjense que ahí seleccioné todo, ¿sí? Todo el rango que quiero contar. Sí. ¿Sí? Bueno, les enseño un truco. Una vez seleccionado todo, presionan F4. Fíjense que le va a aparecer el símbolo peso adelante del indicador de columna y del indicador de fila. Ajá. ¿Vieron? Eso me sirve para fijar. Yo le estoy diciendo al programa que solamente se quede dentro de ese rango. ¿Sí? Que va de la C2 a la C157. ¿Está? Sí. Ahí voy a poner punto y coma y el criterio. ¿Cuál es el criterio? Es acá la celda E2, donde está el 1. Aprieto Enter y me dice que hay 67 veces 1. ¿Está? Y ahí arrastro. Arrastro la fórmula y ya me copió exactamente, copiar sin formato, ¿sí? La fórmula de arriba y fíjense que si hago clic en el de abajo, me mantuvo el mismo rango, no me corrió el rango que está estudiando. ¿Por qué? Porque yo hice esa operación de fijar ese rango de celdas, ¿sí? Con F4 y me agregó el signo peso adelante del indicador de columna y el indicador de fila. Sí, indicador de columna y fila, ¿sí? Entonces eso me permite arrastrar tranquilamente. Lo único que se fue modificando, vean, es el valor que tiene que buscar. Fíjense que arriba buscaba el que estaba en E2, abajo el que está en E3, abajo el que está en E4, y abajo el que está en E5, ¿sí? Y abajo es una suma, simplemente la suma del rango. ¿Está? Gracias, profe. Buenísimo, está. FGHPJ. Bueno, y gráfico, bueno, el gráfico de bastones, el recomendado para hacer. Vamos a insertar un gráfico. Recuerden que Excel nos agrega columnas, ¿sí? Y tenemos que editar un poquito esas columnas. Vamos a dar formato a la serie de datos y ahí vamos a darle, bueno, clic, botón derecho, formato a la serie de datos y vamos a agregar cuando dice ancho del intervalo, vamos a ponerle al máximo, ¿sí? Y ahí nos va a generar los bastones. ¿Sí? Después les pueden seguir agregando el título. En presentación tienen para agregar el título. Cantidad de noches, etcétera, 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 que se queda en promedio un turista. Los nombres de los ejes, ¿sí? Abajo, el eje de abajo va a ser noches y el eje del costado va a ser número de turistas o cantidad de turistas. ¿Sí? ¿Voy muy rápido o más o menos le van calando al Excel? ¿O ya lo dominan? Ojalá lo dominara, profe. Ahí, más o menos. Sí, Con lo básico, bastante. profe. Bueno, yo tampoco lo domino a la perfección, pero cada día trato de aprender un poquito. Es un lindo programa y, bueno, me sirve mucho en el laburo fuera del instituto. Bueno, eso era el trabajo práctico que teníamos que hacer para hoy, ¿sí? Bueno, seguimos con la clase de hoy, ¿ok? Bueno, está el Power, acá lo tengo, ¿está? Bueno, ya hicimos la tarea, arrancamos con la clase de hoy. Bueno, hasta ahí trabajamos un ejemplo con datos numéricos. Yo no estoy compartiendo la pantalla. Bueno, perdónenme. Pantalla.
Compartir. ¿No? Esto. Ahí está. Bueno, ¿pueden ver la pantalla completa o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahora se fue. A ver, vamos a ver qué le está pasando a mi máquina. Ahora sí, pantalla completa. Bueno, les cuento. Hasta ahora vimos cómo trabajar con una tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Para una variable numérica con pocos valores. Recuerdan que los valores eran los que aparecen acá abajo del nombre de la variable, ¿sí? Eso era para el caso anterior. Bien, ahora fíjense en esta nueva tabla, ¿sí? Estamos estudiando una nueva variable, es la variable edad, ¿sí? Es para el mismo estudio que veníamos viendo desde que empezó la unidad 2, ¿sí? El que hicieron los autores del libro en el curso de estadística en la Facultad de Humanidades. Bueno, cuando ellos preguntaron la edad a los estudiantes, fíjense que los valores que aparecen son muchísimos comparado a la cantidad de horas que miraban tele. Las horas que miraban tele, si se acuerdan, eran del 1 al 8, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la edad, fíjense la cantidad de valores que hay, ¿sí? Y les voy a dejar una pregunta hecha en el material para que la piensen, pero las vamos a charlar ahora. ¿Les parece que esta sea una tabla que de un vistazo podamos obtener información? ¿Algo de información? Sí. Sí. Pero, ¿qué pasa? Es como muy larga y de vuelta es el problema que teníamos en la matriz de datos, que es una inmensa cantidad de información que aparece. ¿Cómo la resumimos? Lo mismo pasa con esto, son muchos valores y casi que se pierde de vista un poco lo que se quiere, lo que se quiere mostrar, ¿sí? Entonces, un grupo con los distintos valores que aparecen, ¿sí? Arma un grupo que